Hey, ¿qué onda, mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación de Fuego Podcast. Uy, yo no sé ni en qué número vamos. Buenos días, buenas tardes y preso Maduro. Estoy mal. Pues es la noticia más principal dentro de lo que se ha manifestado dentro de este 2026. Arrancó fuerte el año. Arrancó fuerte. Arrancó fuertísimo porque, pues, imagínate, o sea, yo creo que ni siquiera los venezolanos. Se lo esperaban. Ajá. Y eso que ya lleva rato amenazando con ese tema. Sí, sas. Y es como que uno dice, como que trata de esquivar esos temas, pero estos temas de la política siempre se terminan involucrando en cualquier ciudadano. Y pues a final de cuentas, la mayoría de los que están viendo este video viven en un país demócrata. Y con el favor de Dios, los venezolanos ya van a pasar a vivir en un país demócrata porque pues están Sí, sí. en una dictadura prácticamente. Pero entonces ya van a contar con el privilegio de poder votar y que su voto sea tomado en cuenta. Entonces, ¿qué implica eso? Que cada uno tiene que tener en cuenta por quién va a votar, las razones por las cuales va a votar, pues, a qué partido va a apoyar de alguna forma decirlo y qué línea va a tomar. Y esto genera muchas discusiones, genera muchas incoherencias, genera peleas entre familias y la gente trata como de esquivar ese tema, pero siempre termina alcanzándonos porque a final de cuentas somos ciudadanos y Ujú. pues es muy importante para nosotros saber a quién vamos a dejar en el liderato. Porque pues si lo vemos a lo largo de la Biblia, hay diferentes, nomás el libro de Reyes, se ve ese historial de reyes que fueron o buenos Ajá. o pésimos. O Sí, sea, sas. entonces esa temporada puede ser la que nos toque a nosotros. ¿A qué líder le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? ¿O qué plan vamos a darle a nuestro país? Y a final de cuentas, a pesar de que somos solamente una persona, nuestro voto vale. Y hay que tener en cuenta que seamos cristianos o no seamos cristianos, ese tema, tarde o temprano, nos va a tocar dialogarlo. Eso de la política es un poquito tabú. Y ahora, la política en el cristianismo, creo que es mucho más. Que a veces. Yo creo que. Yo no me considero alguien político, sino más bien Yo, apolítico. yo no, pues no creo que sea la palabra político porque pues que no creo que tengas un rango ahí en la política. Bueno, no, sino que si conozco de la política y es. O sea, ¿qué? Política para políticos. Ajá. No Por sé. eso esa política, Pero sí, porque o sea, bueno, soy alguien apolítico que no sabe mucho de la cosa, pero pues cuando llega el momento toca empaparse de qué está pasando, quiénes están ahí eh, para... ¿Cómo se llama eso? Cuando... va a votar Sí, pero por quiénes van elecciones, a ser los representantes, ajá, todo eso. Entonces, los partidos. sí, toca meterse en la... Hay que empaparse del tema porque pues la verdad no me considero muy conocedor de las cosas, pero pues hay que tener cuidado. Y pues como iglesia, creo que no nos hablan mucho sobre ese tema. Ujú. Entonces, pues es importante también. Y a veces lo hacen en extremo, o sea, que llegan y se Ah, meten sí. políticos y tratan de tomar todos los votos de la iglesia y demás. O sea, hay muchas formas en las cuales se representa ese tema y lo que hacen los políticos es aprovechar la ignorancia de la gente. Ujú. Y yo creo que Dios no nos llamó a ser ignorantes, Dios no nos llamó a quedarnos en el desconocimiento, sino que tenemos que informarnos y saber hacia dónde queremos que vaya nuestro país. Obviamente ponerlo en las manos de Dios, orar para que Dios nos guíe en esa decisión y tenerlo muy presente. Y más ahora que estamos en año de elecciones aquí en Colombia, creo que no solo en Colombia, sino que creo, no estoy seguro, creo que también en Chile van a estar manejando también elecciones Ok, este año. y este man está enterado. Pues que está pendiente de alguna chilena. No, no, lo que pasa es que como estaba últimamente empapado un poquito del tema de política, Ok, me salió también el tema de que los candidatos de Chile y toda la cosa, yo, pero bueno, ok, no es que me importe mucho, pero pues ahí está el datico como para ok. agregarlo. No, y creo que es un tema que se puede tocar, pero como siempre, de la manera adecuada. Comenzando pues para hablar de una vez y echar chisme. Ujú. Una Ah, vez sí. estábamos como en un culto especial de una iglesia, parce. Y, parce, pues ya se estaba acabando el culto y todo normal. Y habían invitado a una señora que yo no sé, es de política, pero es que como les digo, yo no sé nada. Entonces pues era como reconocida. Cuando es que llega y ya era como ya se estaba acabando el culto. Entonces, prácticamente, parce, como que
eh, nosotros ya era como un momento de uno hablar con otros y así. O sea, ya se estaba dando como ese rollo de poder hablar con los demás y todo eso. Cuando es que de la nada se sube una señora, fue re random y empezó a hablar sobre política. Y yo no sabía si sentirme incómodo, prestarle atención, yo no sé qué. Pues yo ya estaba hablando con otra gente cuando es que llega y es que cogió el micrófono y todo. Qué vergüenza. Y llega y yo le dije a alguien que es que no sabía que era más incómodo. Si que la señora se haya subido a hablar de política o que nadie la está escuchando. Pero, o sea, lo que quiero ir es que, o sea, se puede hablar de la política. Yo creo que estaría bien hablarlo en la iglesia, pero de una manera adecuada, no así como pasó ese día, Ujú. que Y fue incómodo. tampoco como tratar de categorizar a los cristianos en una. ¿Sabe qué? Respondamos rápido, respóndeme rápido. Entonces, a la diestra del Padre tenemos que ser de derecha, ¿no? Claro que sí. No, eso es broma, no nos vayan a funar. Es que nos vimos, estábamos en un grupo ahí y alguien mandó algo que... No sé si lo están haciendo de broma, espero que sí. Espero que sí. Y si no, yo creo que hay mucha gente que de todos modos se lo toma en serio, ese versículo, si lo quieres decir. Pues hace referencia a que pues está a la diestra del Padre, a la derecha. Y pues ya lo toman como un argumento para decir, bueno, entonces yo soy de derecha porque pues Jesús está a la derecha del Padre. Es Ujú. medio random. Todas estas, bueno, aquí teorizando ignorantemente, o sea, a la diestra, entonces a la izquierda no había nadie. No, no estaría en teoría, bueno, no voy a inventar herejías aquí, no estaría en teoría el Espíritu Santo a la izquierda. Pues, no sé. Bueno, claro que ese dato no se lo confirma la Biblia, pero pues no es una base como para poder escoger mi voto, no es una base como para decir, bueno, yo voy a votar de derecha porque en la Biblia dice que estaba a la diestra del Padre. Yo realmente creo que la Biblia no tiene nada al respecto directo de un partido. Yo no creo que la No, es Biblia que sea capitalista, ni ni siquiera... mucho menos socialista. Pues sí, de alguna forma se puede decir, aunque yo sé que de pronto alguien va a poder analizar y puede decir, bueno, en los tiempos de Jesús se vio un escenario más capitalista porque Ujú. cada uno tenía su empresa y tenía su carpintería y Jesús trabajó en una carpintería, así que Jesús era capitalista y toda la cosa. Y pueden indagar y pueden, pero Mm, también se puede decirlo, que no, era socialista porque ajá, ayudaba a la gente pobre. ¿No? sí, entonces mucha gente cree que eso como que agarra un rango al otro, pero Jesús era Jesús, él simplemente Sí. no se ponía y se estancaba. Yo no creo que Jesús fuera un político que se pudiera organizar unas ideas de una forma concreta para que lo siguieran, sino que él predicaba la palabra de Dios tal como corresponde. Y creo firmemente que la palabra de Dios no está sobre una línea política, no creo que esté sobre Ujú. una línea capitalista, una línea socialista, por más de que se analice, por más de que diga, uy, no, en este mandamiento dice no robarás y los socialistas son unos ladrones. No, o sea, yo creo firmemente que la palabra y la política son cositas aparte. Son temas aparte que realmente nos pueden ayudar a entender y a tomar buenas decisiones, pero no nos va a determinar, la palabra dice que Petro es el líder óptimo para tu país, ¿no? Sí. No, y de todos modos, o sea, sí, y no, porque hay algo que si, digamos, al momento de estudiar la Biblia, si tú quieres un buen contexto, digamos, más que nada en los profetas, se ve mucho el contexto político. Entonces tú debes entender qué pasa en la política, digamos, en los textos, en los libros proféticos, para poder llegarlos a entender. Entonces, pues, o sea, sí es importante como, y no, y la Biblia muestra Sí, como, los libros de sí, reyes, sí, más que claro, o todo. sea, digamos, se ve política en la Biblia. Ujú. No, no creo que por, Pero no se ve de una forma ajá, como tan, como como una perspectiva de derecha. tan central o Sí. no, o tan central de el cristianismo es otro partido político, tampoco, Ajá. algo así, tampoco. Pero pues en la Biblia Pero sí hay encontramos, casos, hay casos. Pero sí, no la sé, la gente verdad, es es un rara. tema muy complejo y bastante difícil de estudiar. Pero de alguna forma siempre se termina involucrando. A final de cuentas estamos hablando de que no solamente se trata de la realidad de mi país o la realidad, sino que muchas veces
se termina involucrando tarde o Mm, temprano el cristianismo, se termina tarde o temprano involucrando las iglesias o toda esta parte espiritual. Voy a dar un ejemplo ya muy conocido que fue la frase de Chávez, ah, que ok. la frase de Chávez que trascendió y toda la cosa. Un líder político principal va y maldice a Israel desde sus entrañas. Y entonces ahí es donde uno dice, no, la Biblia no tiene nada que ver con política, Dios no habla nada de política, pero literalmente maldijo a Israel desde sus entrañas y desde sus entrañas salió el cáncer que lo Que mató. lo mató. ¿Y qué? Ay, se me olvidó lo que iba a decir. ¿Se lo recuerdo? Ya. A ver. Yo mientras tanto puedo dar ejemplos también como de políticos que se les juzga por tener alguna relevancia con el ocultismo Ah, ya. o su perspectiva Ok. con respecto al cristianismo en sí mismo. Sí. Son muchas cosas que tarde o temprano nos terminan relacionando directamente porque vamos a ser francos. Si se tiene en cuenta lo que se habla en Apocalipsis y se tiene en cuenta más o menos lo que se logra interpretar dentro de ahí mismo, va a llegar un punto donde un político va a decir, no, ustedes no, esta religión es prohibida. Así mismo como Ujú. pasa ya en varios países, Sí, exacto. que se prohíbe la religión y toda la cosa. De Y eso. entonces ahí es donde ya uno empieza a mirar, bueno, no somos tan exentos a la política. A final de cuentas, nuestro país tiene que ser gobernado por alguien y Ujú. tenemos que entregarle esa decisión a Dios, pero también tenemos que poner nuestro grano de arena para que esa decisión sea construida de la forma correcta. Yo te iba a decir que era. Que, o sea, es muy difícil que la política no se adentre a la religión y que la religión no se adentre a la política. Ujú, Porque, pues, no, es incluso, digamos, en los tiempos de Jesús, la política ha estado también. Porque él fue llevado ante Pilato, que era. mm, No soy, como les digo, no soy apolítico, no sé qué vendría siendo, qué puesto tendría, digamos, si estuviera el día de hoy, pero obviamente algo político. ¿Y qué? sí, y entonces Y lo José, ¿qué sería? entregó, o sea, si me hago entender, o sea, queramos o no, se unen en algún momento. Es más, la iglesia en su momento, como vemos la iglesia católica, eh, es una religión y era quien prácticamente gobernaba y tomaba las decisiones en algún tiempo. Ya se fue como que cambiando y ahorita pues más que nada pues en sí escogemos presidentes, alcaldes y todo eso y ya no es como la iglesia, pero eso no implica que la iglesia no tenga un poder en la política. Es más, creo, esta es mi humilde opinión, no sé qué tan de acuerdo estén, pero yo creo que Herejía. muchas, o yo lo he visto tanto en mi iglesia como en otras iglesias, que han invitado pues gente a promover política dentro de las iglesias. Yo creo que eso no se debería hacer. Es diferente invitar a gente a que hable de política dentro de nuestras iglesias a que nos hablen en nuestra iglesia de política. Es muy diferente. Eh, y creo que eso no se tendría que hacer, pero sí estoy de acuerdo en que la iglesia se involucre en la política porque es necesario. Ya. Ok, sí, no, me parece válido, la verdad. Es que sí, muchas veces se trata de promover y aprovechar ese como característica de fidelidad dentro de la iglesia, porque pues a final de cuentas estamos hablando de que si esa gente va y sigue yendo y sigue ofrendando, pues los políticos los ven como votantes Ujú. factibles, o sea, gente que puede votar por sí, por ellos. Por eso Exacto. es que muchas veces se logra ver políticos, bueno, candidatos a la política que de pronto en una ocasión dicen que son abiertamente ateos, pero cuando ya están en las campañas dicen, y que Dios nos acompañe, y que ta, ta, ta. No sé si te has fijado, pero hay varios nombres que han hecho cosas así por el estilo. No. Y a final de cuentas, de cierto modo, tiene razón mi mamá siempre que trata como de tocar esos temas de política, que yo trato de no hablar mucho con ella al respecto de eso. Ella dice mucho que el pilar es su creencia en Dios. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, le voy a entregar el país a alguien que no cree en Dios. Y ahí es donde uno dice, "Ush",
pero bueno, tiene buenas propuestas, bueno, tiene buenas razones, o sea que vas a básicamente cancelarlo únicamente porque no cree en Dios. Y entonces uno dice, o sea, puede tener muy buenos argumentos, puede tener muchas cosas, pero la fe en Dios es un pilar impresionantemente Ujú. grande que va a sostener muchísimo porque es Dios el que sostiene mi nación. Y si el que sostiene mi nación no está creyendo en Dios, Sí, es muy exacto. delicado. Entonces, de cierto modo, son cosas que uno tiene que tener presentes. Imagínate que alguien venga y presente las mejores propuestas del mundo. Y es que, bueno, yo voy a aumentar los colegios, las universidades, voy a subir el salario mínimo y no voy a endeudarlos en el proceso, ¿listo? Entonces ve todas las propuestas y uno es increíble. Pero la verdad soy ateo y las iglesias quedan prohibidas. Entonces ahí uno dice, pero ¿dónde está la coherencia dentro de lo que yo creo? ¿Dónde está la coherencia dentro de lo que yo vivo? Y gracias a Dios, de alguna forma decirlo, sé que no estamos en un país cristiano, evangélico como tal, que todos sean cristianos, pero la fe en Dios está muy presente Ajá. aquí en Colombia. Sí, Ahí el mayor porcentaje tiene una fe muy católicos. firme en Dios. Puede que no vayan a la iglesia, pero tú ves en Ujú. hogares colombianos, la bendición, la oración antes de comer, cosas muy sencillas que hablan de esa respectiva fe que tiene Colombia para Dios. Ujú. Y si nos damos cuenta, muchos políticos no conservan esos valores y por más de que suene duro, yo la verdad lo voy a decir así contundente, a pesar de que me puedan funar por lo que voy a decir, yo creo firmemente que una persona que no tiene a Dios en su corazón no es una persona a la cual yo le entregaría Algo tan importante. algo tan importante como el país donde yo estoy viviendo. Ok. Pero ¿y entonces qué hacemos? No sé. ¿Nos tiramos o no? Mentira, no me voy a tirar tanto. Pero, o sea, a esos candidatos que digamos, no hablábamos y creo que es algo que debemos hacer. Y bueno, para ir tocando de una vez, nosotros como cristianos no debemos, sí, ni apoyar ningún partido. Sí, ya lo vi. O sea, no somos de izquierda ni derecha, pero en el momento de votar, entonces, ¿qué hacemos? Y pues lo que yo he escuchado y me han enseñado es que es de observar y estudiar qué candidato está más cercano pues a nuestras convicciones como cristianos. Ujú. Pero ahora como cristianos al, al hacerlo hay otros cristianos que no lo hacen. Y creo que también es algo muy delicado esa gente que no presta atención. O sea, yo no quiero tirar hate a Petro, Pero pero Petro. no, no, ni a Petro, porque pues entiendo que en su corazón no está Dios ni nada de eso. Y pues ya fue presidente, ya falta, es este año. Pero en sí, yo he notado, me han contado las tantas cosas malas que han hecho como otras que las tantas cosas buenas que han hecho. Pero, no sé, hay mucha iglesia que está en contra de él. Y pues desde mi entendimiento, si es malo, hay cristianos que todavía lo apoyan. Y pues yo digo, pues, como les digo, o sea, yo no tengo ninguna postura porque pues yo no sé mucho del tema, pero digo que si es malo, entonces porque hay tantos cristianos que también lo apoyan. Pero bueno, es que, Es no raro, sé, sí. es una vaina Ese tema es que lo enreda a conflictivo. uno, sí. Pero fíjate que con respecto a eso, digamos, yo creo firmemente que en gran parte, por no decir la mayoría, que yo creo que es la mayoría, no votó por Petro. La mayoría Ujú. del pueblo cristiano no votó por Petro. Y Dios, nos agarramos postura. Eh, y no queremos agarrar postura. Yo sé que pronto aquí hay un cristiano petrista y toda la cosa. Pero digamos que yo soy una persona que no votó por Petro. Porque yo no voté por Petro. No, mentira. Eh, ¿Qué puedo hacer ahora? Ganó Petro, listo, ya. ¿Qué voy a hacer? ¿Condenar a mi país? Ujú. ¿Condenar a mi nación? Decir, no, no, estamos perdidos. No, no, me voy a abandonar. No, vamos a hacer como Venezuela, que es el comentario que Ajá. más se ha Sí, creo escuchado. que fue el que más Ajá. escuchó y bueno, gracias a Dios Así empezó todavía, Venezuela. gracias a Dios todavía no somos Venezuela Ujú. y Y, espero no hacerlo o bueno, pasar por lo que pasaron, ¿no? y ya gracias a Dios que se están recuperando. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano frente a esa
situación, porque al final de cuentas es democracia, pero pues la democracia puede ir en contra de lo que yo creo, las convicciones que yo tengo y pues las convicciones que van a favor de lo que es la palabra de Dios. Porque digamos, se presenta esa situación y digo, ¿qué? ¿Voy a condenar a mi país? No. Voy a orar por el presidente. Ojalá que Dios lo toque, ojalá que Dios lo guíe dentro de lo que está, porque al final de cuentas, Petro puede ser un presidente que no crea en Dios, pero tiene un pueblo detrás que constantemente está orando por esa nación, que constantemente está orando por su vida, que constantemente está orando por su familia, porque las decisiones no solamente se toman desde esa perspectiva, no solamente se toman desde, listo, ya, ganó Petro, ahora perdónenme el término, lo hago como un ejemplo, ahora el país le pertenece al diablo, no corresponde de esa forma, sino que es el pueblo. Siempre va a ser el pueblo. Y ahí es donde se rebosa la fe, donde se mantiene. Pongamos un ejemplo bíblico. Israel atrapado en Egipto, tenían un gobernador que los tenía oprimidos y y podía estar en contra de todo lo que ellos creían y las convicciones de libertad que ellos querían poseer. Pero a final de cuentas ellos seguían siendo un pueblo fervientemente que oraba, fervientemente que buscaba de Dios y que constantemente le suplicaba a Dios por esa libertad, y a final de cuentas Dios los terminó escuchando. No queremos ser nosotros ese pueblo que constantemente busca, que constantemente llama, que constantemente se hace ver y hace notar que somos un pueblo que busca de Dios, porque sí, puede ser que Petro sea la cara de nuestro país y que ojalá que Dios lo toque y que lo lleve, y quién sabe que sea lo que venga en estas elecciones, capaz se reelija y quién sabe lo que venga. Pero en este país el porcentaje de gente que cree en Dios sigue siendo muy alto. Ujú. El porcentaje de gente que busca de Dios, que predica la palabra, es todavía existente. O sea, podemos darnos cuenta que a pesar de toda la situación, nuestro país va a seguir siendo creyente. Y nosotros tenemos que seguir fervientes en ese sentimiento, seguir predicando, seguir llevando el mensaje, seguir siendo esos líderes que tal vez no somos el presidente, no aspirar a ser presidente, pero sí aspirar a ser esas personas que prediquen la palabra de Dios para que aplicar el ejemplo que dice Funky en esa canción, para que no solamente nos basemos en lo que diga el presidente, sino que logremos que por medio del mensaje aquellas personas que están en sus hogares puedan recibir a Jesús y puedan sentir puedan sentir que Jesús, que Dios gobierna en sus hogares. Como Amén. dice la canción, no es quien gobierna en la Casa Blanca, es quien gobierna en En la la casa casa tuya. tuya. Ajá. Y no, pues leemos los textos que tenemos acá. Veníamos hablando sobre el orar. O sea, ¿qué hacemos con los gobernantes en este caso Colombia, o de sus países si nos ven en otros lados? ¿Qué hacemos? Entonces la primera creo que ya la dijiste, es que era orar. Y sí, es cierto. Dice primera de Timoteo 2 versículo 1 al 2: exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fácil, ahí nos lo dice en la palabra. Pablo escribe esto a Timoteo, pues que debemos orar por estas personas que pues en el tiempo de Timoteo pues la iglesia era perseguida, ¿no? Entonces, pero pues ahorita la iglesia no es tan perseguida, entonces creo que tenemos algo por qué dar más gracias, que por ahora no hemos sido perseguidos, pero oremos. Creo que algo que me ha enseñado mucho mi iglesia es eso, sobre orar, sobre que digamos si tal vez usted o yo no queríamos que llegara Petro a ser presidente, pues llegó, hay que ya, eh, hay que, ¿cómo se Listo, dice? se ganó un lugar en mi oración diaria. Sí, sí, o sea, al momento de llegar como ya presidente hay que aceptarlo, y pues no nos queda más de otro que acá la palabra nos dice y que oremos por nuestros Ujú. reyes, que pues ya no son reyes, pero pues sí por nuestros gobernantes. Y segundo, pues Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto nos duele, yo creo que a las personas, bueno, no nos duele,
les duele. No me quiero meter en ningún lado. O bueno, les puede doler a las personas pues que dicen, no, Petro no es No mi le voy a hacer presidente. caso. Sí, exacto, no, pailas, parce. Si, si nos dice la palabra que nos debemos someter, pues, ¿qué hacemos? Ujú. Igual, fíjate que una de las cosas que más me llama la atención es el contexto de Jesús. Estamos hablando de que Jesús tenía el carácter de presentarse como el César, como el Como el... pilar, como la respuesta, o sea, como el Mesías. Y eso era retador para el líder de aquel tiempo que Ujú. ni siquiera era una democracia, era una dictadura. Prácticamente. Porque era, él imponía sobre su poder y lo manifestaba a todos los lugares. Y aún así Jesús, sin necesidad de incumplir las leyes, presentó la verdad y la comunicó y la llevó y se presentó como corresponde. Entonces ahí siempre está esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Y ¿Qué pues haría ya Jesús? Jesús se presentó en un panorama adverso. No, y de todos modos Jesús, es más, yo creo que tocó ahí un momento de política cuando le pidió una moneda sobre qué hacían con los impuestos que le preguntaron. Y les pide que una moneda. Y que les pregunta quién está la cara de quién está ahí. Y le dicen, no, pues el César. Entonces, y él responde, a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Totalmente. Prácticamente tocó política ahí. Aunque, pues, ¿qué podemos hacer de que, digamos, si este año no se le suena algún impuesto, nos ponen alguna otra reforma? Parce, lamentablemente, pues, hay que obedecer. Ujú. No podemos hacer nada. No es que vayamos, no, yo no lo voy a hacer. Pues, si no lo voy a hacer, creo que lo más fácil para no hacerlo es irse del país a otro lado Ujú. y ya. Pero, pues, mientras estemos viviendo acá en Colombia, pues, hay que someternos a la... Abstenernos a lo que viene y aún así Aunque yo creo seguir que predicando la verdad. sí, no, y de todos modos, en un futuro espero no pase o que obviamente sí pasará porque pues así también lo dice la Biblia. Creo que va a haber un momento donde la política ya como que nos agarre de cuello y nos asfixie de hacer ya poner como reglas que van muy en contra de nuestra convicción y ahí ya es distinto, pero pues gracias a Dios el día de hoy nuestra iglesia acá en Colombia en las ciudades principales porque pues no vamos a decir que pues hay iglesias en tribus en sí, Ujú. pero acá pues normalmente es libre, o sea, tenemos todavía la libertad de creer en lo que creemos y la libertad de hablar de lo que creemos. Ujú. Y pues guardarnos y encomendar toda la mano de Dios, guardar nuestra nación, orar por nuestra nación siempre. No Ujú. hay que esperar a que estar en una mala temporada, no hay que esperar a estar en una crisis. Hay que entregarle nuestro país a Dios en cada temporada. Decirle, Señor, ganó tal lado, no sé cuál sea tu voluntad, Señor, pero lo entrego en tus manos. Señor, ganaron los de izquierda, lo entrego en tus manos. Señor, ganaron los de derecha, Señor, lo entrego en tus manos. Ganaron los del centro, lo entrego en tus manos. Que se haga tu voluntad, porque bien lo dice. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y estamos hablando de que la autoridad, por más de que haya Hay un un presidente, presidente, por más de ajá, que haya una autoridad por encima de nosotros, hay una autoridad mayor que ellos y es Dios. Y si Dios impone algo, eso no hay presidente que diga que no, porque pues es Dios. ujú. Y es el Dios el que creemos y es el Dios justo y verdadero, justo para cada uno de sus hijos. Y Él no nos va a dejar desamparados. Amén. Y bueno, para terminar, pues como tú decías, sea quien sea que llegue pues a ese puesto, no nos queda más pues orar por él y también orar por nuestra tierra. Acá dice Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Totalmente. No, Amén. eso es lo que podemos hacer como cristianos delante de este término político. Y la O Biblia dice también, hay muchas partes, por ejemplo, me gusta mucho la de escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Tenemos que escuchar y entender qué es lo que nos están tratando de hablar, porque ahora va a haber mucha gente queriéndonos engañar y tenemos que ser sabios exacto. porque Dios nos llamó a ser sabios. Así que dime, don Gato, ¿tú por quién vas a votar? Vote.
Voten por Petro. Voten por Santiago. Santiago para presidente. Me duelen las piernas. Es que pesa re harto. No, las damos muchas gracias. Que tengan una hermosa inicio de año. No les dijimos, tal vez ya vieron el video pasado, pero pues vinimos, estábamos de vacaciones prácticamente. Entonces ya tocó trabajar, socios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Volvimos, Generación de Fuego Podcast. Es como el fuego de la zarza, porque Sí. no se apaga. Aunque tal vez no nos vieron por un tiempo. Este man ¿hizo pierna aquella o qué? No me encala. Bueno, despido yo entonces porque este man está que se muere. Muchas gracias los que me... Muchas gracias, los queremos. Les mando unos picos a todos ustedes, gente bella. Gracias por el apoyo y que este año siga la bendición para nosotros y para ustedes. Muchas gracias. Y que Dios siga gobernando nuestras naciones. Amén.